Hola chicos, COMEX, ¿cómo les va? Bueno, un poco la idea es complementar la clase de anoche miércoles, ¿cierto? En el cual vimos importación. Entonces, les recuerdo que habíamos desarrollado conceptos básicos que tenían que ver con la definición de territorio nacional, de territorio aduanero, la diferencia entre ambos. Luego en el artículo 3 del código me mencionaba la diferencia entre ambos. Ahí habíamos concluido que Argentina eh, tiene un territorio nacional con dos territorios aduaneros, es decir, que el territorio aduanero es parte del territorio nacional, que a su vez el territorio aduanero se divide en dos, territorio aduanero general y territorio aduanero especial. Y en ambos se aplica un sistema de aranceles y un sistema de prohibiciones económicas a las importaciones y exportaciones. Habíamos dicho que los aranceles que se aplican en el territorio aduanero especial, que por definición de la ley 19.640 queda circunscrito a lo que es la isla grande de Tierra del Fuego, y por contraposición el resto del continente argentino es el territorio aduanero general. El territorio aduanero especial es tal, mejor dicho, es especial porque por tres motivos, ¿recuerdan? Porque hay una ley de creación, tiene que ser creado por ley, la ley 19.640 del año 1972, y que con un criterio geopolítico establece esta zona o área aduanera especial con medidas promocionales, con exenciones impositivas y eliminación y desgravación de aranceles, para promover la erradicación de inversiones productivas, crear un desarrollo industrial previo, y permitir qué cosa, el desarrollo poblacional. Bien, entonces, con ese criterio geopolítico, allí se aplican aranceles especiales, son especiales porque son inferiores como mínimo en un 75 y como máximo en un 100% con respecto al arancel vigente en el territorio aduanero general. Desde siempre fue 0%, porque desde siempre estuvo desgravado totalmente, es decir, al 100%, y también es especial. El tercer motivo es que las prohibiciones económicas no se aplican allí, no tienen aplicación. Habíamos puesto un ejemplo para que recuerden, que es la importación de un auto usado. Un auto, ya sea nuevo o usado, paga un arancel del 35% y a su vez tiene una prohibición económica para ser importado por el territorio aduanero general, de los autos usados. Por lo tanto, fíjense, si importamos un auto usado al territorio aduanero general, no lo podemos hacer. En cambio, si lo importamos a la isla, sí, porque ahí no tienen aplicación las prohibiciones. Y el arancel no va a ser del 35%, sino que va a ser del 0%. Entonces, hecha esa aclaración de territorio nacional, territorio aduanero, que se ve en general y en especial, por qué el territorio aduanero especial de la Isla Grande de Tierra del Fuego es como es tal, si dijimos que es por tres motivos, por ley de creación, porque rige un sistema especial de aranceles, 0%, 100% desgravado, y las prohibiciones económicas son especiales porque no tienen aplicación. Luego vimos que el territorio aduanero se divide en zonas de control, son cuatro: zona primaria, zona secundaria aduanera, zona de vigilancia especial y zona marítima aduanera. La más importante a los fines de proceso de importación o de exportación, dentro de los regímenes generales o especiales de importación y exportación, es la zona primaria aduanera, que son aquellos lugares creados por ley, y que lo define naturalmente el código en el artículo 5. Allí me habla de lo que tiene que ver con los puertos internacionales, los aeropuertos internacionales, lugares adyacentes a estos como son los muelles, las radas o las pistas de los aeropuertos internacionales. Y también los pasos fronterizos, los puentes internacionales, y también aquellos otros locales e instalaciones que hagan las veces de zona primaria, como son los depósitos fiscales. Entonces vimos un video para que ustedes vieran físicamente lo que son zonas primarias, y vemos las herramientas de control que utiliza la Dirección General de Aduanas, que es el organismo de Contralor. Bien, entonces dijimos que en la zona primaria el servicio aduanero tiene plenas facultades de control y realiza disposiciones especiales para controlar a los medios de transporte, a las mercaderías que conducen esos medios de transporte y que van a ser objeto de importación y exportación, y a las personas responsables de los medios de transporte, llámese comandante de la aeronave, capitán de los buques o camioneros, tanto para la IMPO como para la EXPO, ¿no? Entonces, la aduana tiene plena facultad, ya que puede ordenar, por ejemplo, en el caso de los medios de transporte, la detención, la interdicción e incluso obligarlo a volver al exterior. Eh, lo mismo puede ocurrir con las mercaderías. ¿Estamos? Y también tiene facultades para allanar oficinas comerciales dentro de la zona primaria, oficinas comerciales, secuestrar documentación, mercaderías que estén relacionadas con el comercio exterior.
¿Estamos? Bueno, luego de eso saltamos rápidamente a lo que es la definición de importación en el artículo 9 y allí desarrollamos que es la introducción es la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero. Cualquier mercadería a un territorio aduanero, con lo cual me estaba diciendo que el solo efecto de la introducción, independientemente del espíritu de lucro o si hay o no hay contraprestación económica, ya me configura una importación. ¿Estamos? Y en el artículo 10 definíamos lo que eran mercaderías y lo distinguimos en tres etapas. El Código Aduanero original, la Ley 28415 de 1981, cuando me define que es todo objeto susceptible de ser importado o exportado, quedaba circunscrito a lo que es la mercadería, los bienes físicos tangibles. Código Aduanero 1998 introduce en los servicios la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los derechos de autor para lo que es la importación. Se considera mercadería eh, la importación de estos intangibles. Y a partir del 2019 se vuelve a modificar y se incorporan los intangibles, servicios, propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, a los fines de la exportación. Entonces hoy en 2021 mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado, comprendiendo tanto a los bienes físicos tangibles como a los bienes intangibles, servicios y propiedad intelectual. ¿Estamos? Entonces luego definíamos una clasificación, dimos una clasificación de mercadería, siendo la más importante era que según su origen eran nacionales o extranjeras, según su circulación eran de libre circulación, las mercaderías nacionales, sin libre circulación, las mercaderías extranjeras. Luego vimos también que podía ser según los objetos de comercio, las mercaderías se dividen en bienes muebles o inmuebles, siendo objeto de comercio internacional, los bienes muebles únicamente. Y por último, cerramos hablando de la definición o del concepto de cómo clasificamos la mercadería en principal y secundaria, según la mercadería principal iba a ser la que es objeto de la compra-venta internacional y la mercadería secundaria es aquella que acompaña a la mercadería principal. Por lo tanto, sigue la misma suerte desde el punto de vista de la clasificación arancelaria, de la valoración y de la tributación. Hicimos la distinción que cuando la mercadería secundaria no se agotaba con el primer uso, no era fungible o tenía tal entidad, así que era de uso repetitivo, así que se podía usar más de una vez en la importación y exportación, esa mercadería secundaria pasaba a ser también a su vez una mercadería principal. Por lo tanto, tenemos dos mercaderías principales y siguiendo cada una su propia clasificación arancelaria, su propia valoración y por lo tanto su propia tributación. Luego vimos cómo se pueden, quiénes eran los sujetos intervinientes en una operación de importación, ¿cierto? Entonces hablábamos, que aparecen las empresas de transporte internacional, que son las que van a arribar al territorio aduanero, llámese compañías navieras o marítimas, empresas aéreas, empresas de camiones, que van a ser representadas ya en Argentina, ¿por quién? Por los agentes de transporte aduanero. Personas físicas que van a representar a estas empresas frente al Estado, AFIP, Dirección General de Aduana, para formalizar el arribo de estos medios de transporte internacionales. Luego aparecían los dueños de las mercaderías, es decir, los importadores, que a su vez van a ser representados por los despachantes de aduanas, personas físicas, eh, personas físicas, eh, ay, perdón, perdón, tuve un lapsus. Entonces, había hablado de los ATA. Los ATA eran personas físicas o empresas que representan a las empresas de transporte internacional frente al Estado, en este caso AFIP-DGA, para formalizar el arribo de los medios de transporte internacionales. Luego dijimos que aparecían los importadores y exportadores y que van a ser representados por los despachantes de aduanas, personas físicas únicamente o personas humanas, que van a representar a estos dueños de la mercadería frente a la AFIP-DGA para documentar las operaciones en su nombre. Estamos, es decir, van a hacer la declaración jurada de importación o los despachos de importación. Luego aparecen los entes recaudadores, centralizados a través de la figura del Banco de la Nación Argentina, pero también hablamos de todos los bancos comerciales porque son cuyos clientes son precisamente los importadores y que canalizan todos los pagos de los tributos que graban una importación para consumo a través de los traspasos de fondos de sus cuentas en estos bancos comerciales hacia las cuentas de la AFIP de la Dirección General de Aduanas en el Banco Nación. Entonces el Banco Nación es el encargado de recaudar todos los tributos que graban las importaciones y las exportaciones. Y luego teníamos a la Dirección General de Aduanas, organismo de contralor
Es un operador más, o un sujeto interviniente más, como dice el código, pero que tiene a su cargo la misión de controlar las operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones.